David, hola, ¿cómo vas? Saludos desde Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, Juan. Todo muy bien acá desde Barcelona. También un gran saludo, un fuerte abrazo desde la distancia y con mucho entusiasmo de empezar el día de hoy, este primer podcast, esta primera grabación y esta primera aventura relacionada con el ser. Genial, genial, David. Fenomenal que podamos estar conectados así sea desde la distancia. Y como bien lo indicas, iniciamos este proyecto, Ananda. Ananda es este nuevo podcast que, que decidimos lanzar hace poco. Lo hemos venido planeando con mucho entusiasmo, mucho amor, mucha alegría. Y bueno, hoy se nos da la posibilidad de iniciar este nuevo camino. Pero David, cuéntame, quiero que me expliques y que le expliques a todas las personas que nos oyen qué es esto de Ananda, para quién es o el por qué. Ananda, primero que todo explicar el significado que es felicidad suprema. Y su propósito es que las personas, cualquier persona, en el momento adecuado y con el mensaje adecuado se pueda dar cuenta de que siempre se puede estar mejor, un poco más tranquilo, un poco más en paz, un poco más en plenitud, porque en el día a día vivimos atareados, vivimos ajetreados y la rutina a veces nos consume. Pero pues a lo largo de los años que hemos ido practicando, nos hemos ido enterando y dando cuenta de que hay pequeños trucos y pequeños hacks que nos permiten vivir en esa paz, en ese estado de tranquilidad, pese a las circunstancias, pese al entorno. Hay prácticas que en el día a día podemos llevar a cabo y nos permiten disfrutar de la vida un poco más plena. Así que, Juan, cuéntanos un poco más acerca de estas prácticas y de cómo va a estar estructurado Ananda para que las personas que nos escuchan puedan llevar a cabo en su día a día algo de esto que les queremos compartir. Por supuesto, David, claro que sí. Entonces, como bien indicaste, Ananda en sánscrito significa felicidad suprema. Incluso se llega a decir que Ananda era uno de los primos hermanos del Buda, Gautama Siddhartha. Entonces, pues de aquí nace ese nombre, de felicidad suprema, que sea una felicidad duradera, que no dependa y que no esté arraigada y condicionada por factores externos. Me encanta lo que dijiste, David, y es un tema que queremos dejar claros, que si bien todos tenemos nuestras obligaciones, que la niña, que el niño, el colegio, la deuda, el trabajo, el jefe, el clima, la política, no se trata de negar eso, no se trata de muchas veces hacer cambios externos, sino de cambiarnos internamente a nosotros. De nada va a servir que sigamos consiguiendo cosas externas, que están muy bien, de hecho, soñar en grande, salir adelante, está perfecto, pero siempre debe partir de una plenitud interna, de una paz, de un gozo espontáneo, para que verdaderamente podamos gozar de estas pequeñas cosas, de estos detallitos que a veces, como tú lo indicaste, por la rutina, por por el ajetreo, pues no nos damos cuenta que tenemos. Entonces, gracias Ananda, gracias a esos hacks, a esas cositas que vamos a ir dando poco a poco, verdaderamente se puede llegar a un punto de satisfacción y armonía que no sabíamos que teníamos. ¿Cómo va a estar estructurado? Claro que sí. Entonces, partiendo del objetivo de Ananda, lo primero que vamos a hacer es que cada podcast, cada capítulo, vamos a dar una temática diferente. Pueden ir desde diferentes tipos de meditación, desde meditación formal, mindfulness, ejercicios de respiración, tipos de pensamientos, visualizaciones, el cómo esos pequeños detallitos que vamos incrementando y proponiendo en nuestro día a día van a ayudar a mejorar muchísimo, de una manera inimaginable. Entonces vamos a desarrollar el tema tú y yo, vamos a hablar desde nuestra experiencia, porque es fundamental que entender que todo lo que aquí hablamos lo experimentamos nosotros mismos y nos ha dado resultados fenomenales. Entonces de eso, damos la temática, hablamos de algún científico, algún máster espiritual, algo que tenga experiencia que verdaderamente sirve y al final proponemos algunos ejercicios, ya sea como lo indico, de meditación, de respiración y lo importante es comprobarlo.
es que lo apliques en tu día a día y que veas que verdaderamente te sirve. Y David, cuéntanos tú, eh, eh, cada cuánto vamos a salir, para quién está ahí, creo que no lo hemos aclarado, para qué tipo de personas, de qué edades, de qué estratos más o menos va a estar Ananda. Ananda está dirigido a cualquier persona que viva la vida y que quiera vivirla mejor. Simplemente tiene el propósito de entender cómo estamos funcionando actualmente, cómo estamos funcionando internamente y cómo eso se ve reflejado en nuestro exterior. Vamos a compartir prácticas de espirituales del día a día y más allá de las prácticas también un poco de la raíz y el trasfondo de ellas. ¿Para qué? Para que este entendimiento nos permita llevarlo a la práctica. Porque muchas veces nos enfocamos en la técnica, en este es el método que funciona para ciertas cosas. Sí, funcionan los métodos, pero la idea es entender por qué funcionan. Y en el momento en el que entendemos por qué funcionan, lo podemos adaptar a nuestra vida diaria, lo podemos adaptar a nuestras costumbres, a nuestros horarios, a nuestras tareas, a nuestra vida social, vida familiar, vida profesional. De eso se trata, de entender qué funciona y por qué funciona, para que nosotros mismos podamos dar ese intercambio de energía y ese cambio de perspectiva para que las cosas que estamos proponiendo acá a través de estos audios que hemos experimentado cada uno sean de utilidad para las personas, para ir antes de una reunión, para irse a dormir o simplemente para pasar una vida y disfrutar los momentos con un poco más de plenitud. Siento Perfecto. que cualquier persona puede estar y verse reflejada en alguno de estos podcasts. No serán todos para la misma persona, no serán todos iguales. La intención es que en la diversidad cada uno se pueda ver reflejado y que cada uno pueda entender que un cambio de perspectiva puede cambiar absolutamente todo. Puede que en el entorno no cambie, pero si cambiamos nuestra perspectiva, va a ser muy diferente nuestra sensación, va a ser muy diferente la emoción y consecuentemente la forma en la que nos comportamos y actuamos respecto a esto. Perfecto, David. Y ahí te quiero hacer, como creo que todos se preguntan, bueno, ¿y estos manes qué? ¿Por qué llegaron a esto? O por qué empezaron en este mundo, digámoslo así, metafísico, espiritual, mental? Entonces cuéntanos un poquito más de tu experiencia, qué has hecho, qué te dedicas tú y el por qué llegas a este mundo. Bueno, yo llego a este mundo por pura y física curiosidad, por el deseo de ser cada vez mejor. He jugado fútbol de alto rendimiento durante muchos años, estudié la carrera de ingeniería civil, hago un máster en ingeniería civil y el crecimiento personal me ha llevado a conocer todo este tipo de prácticas espirituales que están basadas y fundamentadas la gran mayoría en la vibración, en cómo te sientes y cómo actúas de acuerdo a eso que sientes. Entonces ya serán, yo creo que unos 10 años de haber leído mi primer libro de crecimiento personal y todos los que se han ido acumulando. Y actualmente trabajo como acompañante, acompañante en la reprogramación del subconsciente de emprendedores digitales. Lo hago utilizando una herramienta muy poderosa que es la hipnosis. Y esto me ha permitido también conocer los casos y las experiencias de otras personas que viven su día a día haciendo y trabajando y que diversas situaciones condicionan los estados emocionales a través de los cuales transitan su día. Entonces, básicamente, eso es lo que hago, esa es un poco de mi historia y me dedico a esto por el simple hecho de ver que cada uno puede encontrar su mejor versión y cultivarla y disfrutar de ese proceso, porque también es importante darnos cuenta de que no existe un resultado al cual llegar, sino el proceso que se puede disfrutar. Así que, Juan, cuéntanos también un poco acerca de tu historia, cómo llegas acá, por qué llegas acá.
Claro que sí, David. Mi historia es un poquito diferente, mi historia es un poquito más alocada. Y a mí me encanta ser muy sincero porque muchas veces estos temas siento que son como muy como culturales, como que nos da pena, como que no tenemos esa capacidad de expresar y decir, venga, necesito ayuda mentalmente y me siento mal, no estoy pasando por una buena época, mis hábitos no son los mejores. Entonces, pues de primera mano mi invitación es que a todas esas personas que en este momento se sienten mal, que sienten que simplemente se trata de ser fuerte, de sí, y por dentro no estás bien, mi invitación es que esas personas hablen, que se avispen, que una vida nueva los está esperando si son capaces de dar ese salto, de traspasar el miedo. Entonces eso es para mí fundamental y retomo mi historia, diría el gran escritor canadiense Robin Sharma, tú no puedes saborear lo que es la felicidad muchas veces si no pasaste por un valle muy oscuro. Entonces, pues de mi parte, eh, venía arriesgado de algunos tipos de adicciones que no creía que fueran adicciones, pero en verdad sí lo eran. Y empecé con mi tema como tú, parecido, con mi primer libro de crecimiento personal. Me acuerdo perfectamente que fue Pense y hágase rico de Napoleón Hill. Mm. Entonces ahí empezó como esa aventura de hace 4 o 3 años aproximadamente. Y el año pasado, como a cualquier persona le puede pasar, eh, empecé con un trastorno llamado trastorno obsesivo compulsivo y no lo entendía, pues lo que les dije, traté de hacerme el fuerte y nunca me funcionó. Cambié mi mundo cuando verdaderamente me di cuenta del que, de que si me estaba pasando por una mala situación, busca ayuda. Y sí, pues satisfactoriamente lo superé. Para los que no sepan, pues daremos un poco más al detalle cómo solucionar este tipo de trastornos, de trastorno obsesivo compulsivo, ataques de ansiedad. Es un tema que manejaremos, pero lo superé y me di cuenta que muchas veces prefería pensar la vida antes que vivirla, que mi cerebro muchas veces no me dejaba en paz y me empecé a entender y empecé a entender mi mundo mental, espiritual y físico y de cómo todo a la larga se podía cambiar, todo se podía entrenar y, y que a la larga se puede, es una vaina impresionante, uno no se da cuenta, pero cuando empiezas esa búsqueda interior, algo empieza a cambiar, ya no dependes de absolutamente nada para ser feliz, para que eso empiece a rayar sobre ti. Y pues sí, esa es mi historia. Más o menos la resumo en que pasé por un momento un trastorno, pero lo repetiría una y mil veces, pues porque fue el punto de inflexión del cual pude salir adelante y conocerme a tope. Y pues te lo comento, actualmente también soy coach, trabajo de manera personalizada con algunos pacientes, hablamos y mi fundamento es, como ya te lo mencioné, hacerles entender que se salgan de ese uso cerebral que muchas veces no nos damos cuenta, pero que no está del todo bien. Y mi profesión, Pato, de ingeniero industrial, no tiene nada que ver ni con psicología, no tiene nada que ver ni con temas así, antropología, pues. Entonces, sí, soy puro ingeniero así, como tú, creo que compartimos la misma universidad aquí en Colombia. Entonces, David, cuéntanos también de tu tema fuerte, la hipnosis, cómo ha ido evolucionando, cómo crees que cambian esas personas y el por qué es tan importante en estos días ejercitar esa parte. La hipnosis tiene ventajas extraordinarias y más allá del nombre y de lo que se conoce a través de películas, series, documentales, la hipnosis es un estado natural en el que vivimos las personas cuando tenemos un estado de atención enfocada. Cuando limitamos nuestra atención a algo en específico, eso ya es un estado de hipnosis. Eso permite que nuestro cerebro se comporte de cierta manera, permite que nuestras ondas cerebrales bajen y esté mucho más receptivo a todo lo que le decimos, a todo lo que le indicamos, porque nuestro cerebro básicamente hace parte de un sistema llamado cuerpo y nuestra conciencia o nuestra parte que analiza o que puede ver eso que está sucediendo en nuestro cuerpo es quien tiene la capacidad de controlar el cerebro. Entonces, cuando entramos en esos estados de hipnosis, que repito,
todas las personas y diariamente los tenemos, podemos acceder a grandes capacidades que tiene nuestro cerebro, grandes cualidades que muchas veces por todo lo que hacemos, por cómo hemos sido educados, por cómo hemos experimentado la vida, no somos conscientes de ello. Pero afortunadamente hay muchas personas, muchos estudios, muchos autores que se han encargado de investigar y analizar cómo funciona nuestro cerebro en estos estados, y parte de ello lo vamos a compartir en el podcast, compartir pequeños trucos y referencias respecto al cerebro y cómo funciona este cerebro primitivo en un mundo moderno, porque no ha evolucionado tan rápido como lo ha hecho la tecnología, y precisamente por eso sufrimos de bastantes cosas relacionadas con el día a día. Por ejemplo, yo en alguna época de mi vida tenía ataques de rabia supremamente espontáneos por pequeñas cosas. Lo que pasaba era que no entendía mi cerebro y cómo reaccionaba ante diversos estímulos. Ya cuando empecé a entenderlo, cuando empecé a identificar qué estaba sucediendo, qué estaba sintiendo y qué estaba pensando, paulatinamente fueron cambiando y fueron mejorando todos esos patrones. Hoy puedo decir que ya eso no existe en mí, literalmente ya está erradicado. Hace parte de un recuerdo, pero ha sido parte de un trabajo de conocimiento y de entendimiento de esta gran masa que tenemos dentro de la cabeza, que hace parte de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro hace parte de nuestro cuerpo y hace parte de la experiencia física que vivimos. Me gustaría como dejar esa aclaración o ese entendimiento que nuestro cerebro no es nuestra mente. Nuestra mente es ese observador que está en algún lugar que permite identificar qué está haciendo nuestro cerebro. Pero nuestro cerebro hace parte de nuestro cuerpo como un órgano más, está diseñado para pensar, para salvarnos, para guardar energía, para mantener los órganos. Eso es nuestro cerebro y está a disposición de lo que la mente le ordene. Simplemente hay que tener esa conciencia y esa capacidad y también creer que es posible trabajar en él para poder conectar con todo aquello que queremos, que principalmente es esa plenitud, esa tranquilidad y esa felicidad. Listo, listo, David. Y también me encantaría mencionaste algo que para mí es fundamental en este podcast. Voy a mencionar dos de ellas. Una, vamos a dejar clarísimo que no se trata de alguna religión, no se trata aquí no se trata simplemente de decir que aquí esto es bueno, esto no es dualista, que esto es bueno, que esto es malo, que esto sí, que esto no, en cuanto a las religiones, catolicismo, cristianismo, judismo, judaísmo, lo que se quiera. Lo mencionaste y fue, eh, diría la palabra hermoso, porque sí o sí debemos ejercitar nuestro cerebro a través de alguna religión, a través de alguna creencia, pero es fundamental que esos tres entes, que es el ser humano, que es cuerpo, que es espíritu, que es cuerpo físico, estén conectados. Si alguno de esos tres falla, otro falla. Si este cuerpo físico no está conectado, nuestro espíritu falla. Si nuestra mente no está conectada, nuestro espíritu falla. Entonces todo tiene que ser un complemento completamente vital, que surja, que nazca, que cada día esté en crecimiento. Y pues como bien lo indicaste, que podamos llegar a encontrar esa paz, esa plenitud en medio de una sociedad que sí avanza tecnológicamente, políticamente, pero que muchas veces dejamos de ladito lo más importante, lo que va acá adentro. Y también, David, desde mi experiencia, todo se basa en los pequeños detalles. El si estás caminando, si estás dando un paseo, estás dando el paseo. Si estás caminando, si estamos grabando, si estás comiendo, estás comiendo. El momento es el ahora, el momento es vivir del presente, es lo que tienes acá. No está mal planear, no está mal planificar, no está mal, es sí tener metas grandes, pero siempre desde el poder de la hora. Entonces, me encanta también ese concepto que usaste de nosotros somos los que tenemos el poder del cerebro, no el cerebro solo nosotros. Entonces, siempre tenemos ese ente, esas, digámoslo, esas dos mentes, si se quiere ver así, o ese observador de la mente, que siempre nos dice qué pensamiento podemos coger y qué pensamiento no podemos usar.
Entonces es fundamental entender eso, David. Y bueno, eso hace parte de esta introducción que nos lleva a un mundo diverso, amplio y entretenido de lo que va a ser Ananda. Me gustaría que dijeras algo para cerrar. Listo, David, claro que sí, no, que solo disfruten, que en este momento van a estar pensando muchos de ustedes, no, eso es difícil, yo para qué voy a hacer esto, esto no vale la pena, estos chinos con esta corta edad o lo que quieras, pero míralos como opciones, no te limites, es tu cerebro enviando información y justo lo acabo de decir, tú eres el que decide si quiere cambiar o no, entonces no te sientas culpable por la información que puede llegar positiva o negativa que puede enviar a tu cerebro, simplemente explora, ábrete, de eso es Ananda, de encontrar, de cambiar paradigmas, de ser felices y experimentar. Y tú, David, para cerrar, ¿qué quieres decirle a nuestros queridos oyentes? Que lo intenten, tal cual, que experimenten ellos mismos, porque no decimos la verdad, decimos la experiencia. La verdad no es absoluta y la verdad depende de quién la percibe y cómo la percibe. Entonces, estamos compartiendo experiencias. Experiencias no solo nuestras, sino de autores que lo han expresado en sus libros, que lo han expresado en sus cursos, en sus videos. Así que una invitación a experimentar. Y no es una vez y no me funcionó, sino realmente un compromiso de experimentarlo unos días, unas semanas, incluso unos meses. No sabemos cuánto tiempo tarde, pero es con constancia que se obtienen los resultados. Así que, pues no siendo más, este sería el primer episodio y nos vemos en el siguiente o en los siguientes. David, muchas gracias. Y así que, como bien lo dijo David, nos vemos en siguientes episodios. Muchas gracias. Gracias.